Cuando hablamos del amor en términos humanos, podemos ver muchas cosas. En primer lugar, podemos evidenciar que nuestro amor es condicional. Tal vez, muchas veces hemos escuchado por allí que una persona ama a otra a pesar de que ésta no la quiere. Miramos esto como obsesión, tal vez. Podemos decirle que no tiene dignidad porque ama a alguien que no le corresponde o que es una persona que no se quiere a sí mismo. En segundo lugar, puede que nuestro amor sea en respuesta de algo que recibimos. Amor por conveniencia, amor por interés y todo lo demás que hoy vemos alrededor de este mundo caído. Lo que sí es cierto es que ninguna de esas manifestaciones son amor de acuerdo a como Dios lo enseña en su palabra. Puede que sea enamoramiento, gusto o incluso pecados disfrazados de un sentimiento que ni siquiera existe. Por otra parte, mis hermanos y visitas que están acá, el amor de Dios, el puro amor de Dios, este atributo divino comunicable a nosotros como criaturas, es totalmente diferente y es absoluto. No es subjetivo, sino más bien objetivo. No es un amor condicional, sino más bien un amor incondicional. No es un amor temporal, sino que es un amor eterno. El amor de Dios es inherente, es decir, que no hay nada en los objetos de su amor que pueda provocarlo. Nosotros como objetos de su amor no pudimos provocar amor en él hacia nosotros, ni nada en la criatura que pueda atraerlo o impulsarlo. Nada que nosotros hagamos, hermano, ninguna cosa que tú hagas, que yo haga, es la que impulsa el amor de Dios hacia nosotros. El amor que una criatura siente por otra es producido por algo que hay en esta. Tal vez esta persona siente amor por esta otra porque esta otra hace cosas que hacen que esta persona le ame. Pero el amor de Dios es gratuito, hermano. El amor de Dios es espontáneo. El amor de Dios es totalmente inmotivado. La única razón de que Dios ame a alguien reside en su voluntad soberana. Dice Deuteronomio capítulo 7 que no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó. Jehová no escogió al pueblo de Israel porque ellos lo merecían o porque eran los pocos o porque eran los únicos. No, él los escogió sencillamente porque él los amó. El amor de Dios hacia cada uno de los suyos no fue movido en absoluto por nada que hubiera en nosotros. Nada de lo que nosotros pudiéramos hacer movía un amor de Dios hacia nosotros. ¿Qué había en mí, por ejemplo, que atrajera al corazón de Dios? ¿Yo qué podía hacer para que Dios se fijara en mí? Absolutamente nada. Al contrario, todo lo que le repele es lo que era yo. Todo lo que haría aborrecerme, mi pecado, mi depravación, mi corrupción estaban en mi corazón. En mí no había ninguna cosa buena, así que no había nada que yo hiciera. No hay nada que tú puedas hacer, hermano mío. No hay nada que tú puedas hacer, amigo mío, que estás aquí, el cual pueda motivar o mover el amor de Dios hacia nosotros. El amor de Dios es también soberano. Dios es soberano, no está obligado para con nadie. Dios es su propia ley, no hay ley para Dios sino la de él mismo. Actúa siempre de acuerdo a su propia voluntad real. Así pues, si Dios es soberano y Dios también es amor, se desprende necesariamente entonces que su amor es soberano, porque Dios es Dios. Actúa como le agrada, porque es amor. Dios ama a quien quiere. Dios ama a quien quiere. Tal es su propia explícita afirmación cuando dice Romanos capítulo 9, versículo 13, que ya lo hemos visto varias veces a través de esta serie de enseñanzas. ¿Qué dice esa porción del texto? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
No había más objeto de amor en Jacob que en Esaú. No era que Jacob había hecho lo bueno y Esaú lo malo, no. Ambos habían tenido los mismos padres, habían nacido al mismo tiempo incluso, puesto que eran gemelos. Con todo, Dios amó al uno y aborreció al otro. ¿Por qué? Porque le agradó hacerlo así. No había ningún motivo en Jacob para ser amado por Dios. Simplemente a Dios le plació amarle porque Él lo quiso así. El amor de Dios, aparte de ser soberano, también es inmutable. Del mismo modo que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, como lo dice Santiago capítulo 1, versículo 17, tampoco su amor conoce cambio o disminución. En Él no hay mudanza ni sombra de variación en nada, mis hermanos, en nada. No hay nada que Él pueda, que Él cambie. No, el indigno Jacob ofrece un ejemplo poderoso de esta verdad. A Jacob amé, declaró Jehová, y a pesar de toda su incredulidad y desobediencia, él nunca dejó de amarle. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y Jacob, si nosotros vemos a Jacob en su vida, todas las cosas que hizo, engaño, mentira, todos esos pecados que Jacob cometió, si hubiese sido por mérito de Jacob, tampoco hubiese sido amado. Por eso, bendito nuestro Señor, que su amor no tiene mudanza ni sombra de variación. Bendito nuestro Señor, que su amor no depende de lo que tú y yo hagamos, mi hermano. Bendito nuestro Señor, amigo mío, que no depende de ti, que Él te ame o no te ame. Depende solamente de Él. En Juan capítulo 13, versículo 1, se nos da otra hermosa ilustración. Aquella misma noche, uno de los apóstoles diría, muéstranos al Padre. ¿Recuerdan? Otro le negaría con juramentos. Todos iban a ser escandalizados y le abandonarían. Así y todo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. El amor divino no está sujeto a vicisitudes de ninguna clase, mis hermanos. El amor divino no está sujeto a las cosas que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Bendito el Señor por ello. Miren el caso de los apóstoles. Todos lo acompañaban y cuando comenzó la última semana, la semana que todo el mundo conoce como la pasión de Cristo, todos lo abandonaron. Sus discípulos lo abandonaron. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, Él fue en búsqueda de aquel discípulo que le prometió que no lo negaría. Y lo negó 3 veces. Ya ven cómo es el tema del amor del Señor. El amor del Señor no depende de lo que hizo Pedro. Él resucitó y fue en búsqueda de Pedro. Podemos ver entonces cómo este atributo de Dios se une a los demás atributos de Él mismo porque pertenecen a su propia naturaleza. Dios no puede ser más justo que misericordioso, lo habíamos dicho en los jueves anteriores. Así como tampoco puede ser más amoroso que bondadoso. Tenemos un Dios, mis hermanos, que manifiesta toda su naturaleza de la misma forma. Y un atributo no anula al otro, porque si no, entonces no fuera Dios. Su amor no anula su justicia no anula su misericordia no anula su gracia. No, mis hermanos. Leyendo estos versículos de la primera carta que acabamos de leer del apóstol Juan, podemos hacer algunas aseveraciones al respecto. Juan ha sido llamado por la historia el discípulo del amor. Cuando vemos su evangelio y cuando vemos sus 3 cartas, vemos cómo esta palabra amor se repite en Juan, pero muchas veces. Pues ciertamente fue quien captó mejor las enseñanzas de Cristo acerca del amor y sobre todo del amor de Dios. Podemos encontrar en este capítulo 4 lo siguiente, mis hermanos, por lo menos, en primer lugar, el amor declarado. Dios declara su amor. En el versículo 8 dice, Dios es amor. 2 veces el apóstol Juan lo declara para recalcar esta verdad.
el amor es de Dios en el versículo 7. Dios es amor en el versículo 8 y en el versículo 7, el amor es de Dios. Entonces Dios declara quién es Él. Él es amor y el amor es de Él. Y su amor está derramado en el corazón del creyente. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios se manifiesta en nuestros corazones por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es una virtud que emana de Dios y se propaga. ¿Cuántas obras de amor ha impulsado el amor recibido por los corazones de los creyentes? ¿Cuántas obras se han hecho en este mundo gracias a que Dios, por el puro afecto de su voluntad, por pura gracia, ha derramado el amor de Él en nuestros corazones? ¿Y cuántas obras nos han hecho por causa de eso? Si no fuera por el amor de Dios derramado en los corazones de su pueblo, entonces podríamos decir que este mundo fuera invivible. El poder de Dios se manifiesta en refrenar el pecado de los hombres impíos, pero también en derramar ese amor suyo que tiene Él inherentemente en los corazones de sus hijos adoptados por la gracia de Dios. Aquí vemos cómo se mueve la gracia, cómo se mueve el poder refrenando el pecado de los impíos, pero también vemos el amor derramado en su pueblo a través del Espíritu Santo, quien mora en el creyente. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones porque Dios es amor. Por el puro afecto de su voluntad nos permitió tener algo de esto que solo le pertenece a Él por naturaleza. Pero el amor no solamente es declarado, sino que el amor también es manifestado. El amor de Dios se ha manifestado en la creación, que está llena de los beneficios para todos los seres vivos, pero muy particularmente se ha manifestado en el don de su Hijo amado. Entonces el amor de Dios ha sido declarado. Ahora el amor de Dios ha sido manifestado. ¿Y qué nos dice el versículo 9? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se manifiesta el amor de Dios para con su pueblo, para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se ha manifestado, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su propio Hijo unigénito, a Cristo al mundo, para que vivamos por Él solamente. Esta es la mayor muestra de amor de Dios para con nosotros, mis hermanos. Nosotros, dignos del castigo eterno, habíamos hecho méritos de sobra para el castigo eterno, quienes siempre estuvimos y quisimos además estar enemistados con Dios. Aún así, a pesar de nosotros, Él nos amó enviando a su Hijo, al unigénito. La mayor manifestación del amor de Dios, amados hermanos, la podemos ver en el Calvario, en esa cruz. Es allí donde podemos ver la gran manifestación del amor de Dios por nosotros, por su pueblo. Y es allí, amigo mío, escúchame bien, es ahí a donde tú deberías recurrir, a la cruz. Ve y corre a la cruz. Es allí donde tú únicamente vas a encontrar el amor de Dios para ti. No hay mayor muestra de su amor que esta. Amigo, quiero que sepas, si nos estás viendo a través de esta transmisión, que tú estás enemistado con Dios. Yo estuve enemistado con Dios. Todos los creyentes que hay hoy vivos estuvieron enemistados con Dios. Tú no le quieres como yo tampoco le quise, como todos mis hermanos nunca le quisieron, pero providencialmente Él te ha traído hasta esta transmisión. Yo lo único que puedo hacer por ti esta noche es ser un pacificador. Yo no soy quien te va a salvar, no, porque deseo que tu alma esté en paz con Dios. Yo lo único que puedo ser para ti, amigo mío, es ser un pacificador.
pero eso solo lo podrás hacer en virtud de la obra de Cristo en el Calvario. Su vida, su muerte, su resurrección. Solo en su obra es que puedes encontrar el oportuno socorro para tu alma, amigo mío. No descanses en las obras tuyas. No descanses en lo que tú puedas hacer o no. La Biblia, la Escritura dice en Isaías que incluso, escúchame bien, que lo que sus hijos hacen, el pueblo de Dios hace, todas las obras que el pueblo de Dios hace, son trapos de inmundicia delante de él. Ahora te puedes imaginar las obras que hacen aquellos que no conocen de él. No, amigo mío, la única esperanza que tú tienes es la cruz, porque allí es la única manifestación de amor puro en donde tú puedes refugiarte. Corre y refúgiate allí. Y así como hemos visto entonces el amor declarado y el amor manifestado, también podemos ver el amor inmerecido. En el versículo 10 de la carta de Juan, nosotros leíamos: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Escúchalo bien. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es un amor totalmente inmerecido, hermano. Recuerda algo, nunca pudiste amar a Dios si Él no te amaba primero. Por su gracia fuimos salvados de la condenación eterna y esa gracia obró en nosotros con gran poder para que nuestro corazón fuera regenerado y comenzáramos a amar a lo que odiábamos, a Él, y a odiar lo que amábamos, nuestro pecado. Cuando Jesús, cuando Dios regeneró nuestro corazón, cuando esa promesa que se da por los profetas del Antiguo Testamento, que nos dará un corazón nuevo, que nos quitará ese corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, tú, hermano mío, si tú has creído en Cristo, si tú sabes que eres creyente, esa promesa ya fue hecha en ti. Y ese día que Él te amó, Él cambió tu corazón de piedra por un corazón de carne. Él regeneró tu corazón para que ahora sí tú pudieras llegar a Él en arrepentimiento y fe y pudieras amarle, no perfectamente, amado hermano, porque no vamos a poder amar a Dios perfectamente mientras estemos de este lado de la eternidad, de este lado del sol. Nunca podremos amar a Dios perfectamente, pero sí podemos y debemos amar a Dios sinceramente. Sí lo podemos amar sinceramente, no perfectamente, pero sí sinceramente. Solo porque Él nos amó primero, pudimos hacer eso. Pudimos amarle a Él, nos quitó ese corazón de piedra y nos dio ese corazón de carne. Y ahora sí podemos decirle: Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Porque Él nos amó primero. Sin embargo, ese amor que Él nos dio, mis hermanos, como se los decía, es un amor inmerecido. Ese amor inmerecido se ve en la escena del ladrón de la cruz. Ese amor Él no lo merecía. Lucas capítulo 23, versículo 41 dice: nosotros, está hablando el ladrón allí en la cruz, ya clavado en la cruz, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. No merecía el amor de Dios, no merecía el amor de Jesús, porque Él mismo está declarando, el mismo ladrón está declarando que está recibiendo lo que justamente Él merecía por los hechos que Él y su compañero, el otro ladrón, habían hecho. Sin embargo, el amor de Jesús no se agota jamás. Allí, colgado en la cruz, allí, habiendo sido vituperado, golpeado, allí mismo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Tremendo amor de nuestro Señor. Pero no solo el ladrón, los judíos no merecieron ese amor tampoco. Hechos capítulo 3, versículo 26 dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta ¿de qué? De su maldad.
Era inmerecido el amor de Dios para los judíos porque eran hombres y mujeres que solo se mezclaban en su maldad. Sin embargo, Dios, por el puro afecto de su voluntad, escogió a muchos de esos judíos y los llevó hacia su Hijo en arrepentimiento. ¡Cuánto amor de nuestro Dios! Pero hermanos, los corintios tampoco merecían ese amor. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí ven, mis hermanos, que ni aún los corintios merecían ese amor? Nosotros vemos esa carta que Pablo le escribe a los corintios y podemos ver una iglesia bastante desordenada. Y mira lo que Pablo le está diciendo aquí: ustedes eran algunos de esos que acabo de mencionar. Aquí habían idólatras, aquí habían fornicarios, aquí habían adúlteros, aquí habían afeminados. Aquí se echaban varones con varones, ladrones y ávaros habían aquí, borrachos, maldicientes. Sin embargo, ya habéis sido lavados y fuimos lavados. Y los corintios fueron lavados solo por puro amor, por el amor de nuestro Dios hacia ese pueblo escogido. Cuánta esperanza podemos ver aquí para aquellos que aún no conocen de Cristo. No hay un pecado aquí que tú veas que diga: ah, no, pero ese pecado yo lo cometo y Dios me lo perdona. No, está hablando de idólatras, adúlteros, afeminados, borrachos, maldicientes, estafadores. Ninguno de esos heredarán el reino de Dios, dice Pablo. Y aún así hay esperanza para ti si tú estás en esa situación. Hay esperanza para ti si llegas en arrepentimiento a Cristo. Porque esto eran algunos de esos corintios. Pero Pablo, que escribió a los corintios, ese mismo Pablo tampoco merecía el amor de Dios. Primera Timoteo capítulo 1 del 3 al 15 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, dice Pablo, él mismo se está acusando: yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y termina Pablo diciendo: de los cuales yo soy el primero. O sea que ni siquiera Pablo, estamos hablando del ladrón, no lo merecían. Estamos hablando que los judíos no lo merecían. Estamos hablando que el pueblo gentil tampoco lo merecían como los corintios. Estamos hablando de Pablo, que tampoco lo merecía porque él mismo declara que era blasfemo, que era perseguidor e injuriador. Pero la gracia de Dios, otra vez Jesús resucitado salió a su encuentro. Pablo, o ¿por qué me persigues? Dice. Y Pablo decía: Señor, aún con todo lo malo, perseguidor, injuriador y blasfemo que era Pablo, ahora fue salvado por gracia, por el puro amor de nuestro Dios creador. Pero hermanos, tengamos mucho cuidado, porque así como esos ladrones, esos judíos, esos corintios y ese apóstol Pablo no merecía, hermano, ninguno de los que está ahora mismo en esta transmisión, ni tú ni yo merecemos tampoco ese amor. Ningún pecador que hay en este momento, que hubo atrás y que habrá en toda la historia de la humanidad, merece el amor de Dios. Dice Romanos capítulo 5 versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué, Pablo? Siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Bendito sea el amor de Cristo por su pueblo. Bendito sea el amor divino por nosotros. Nosotros siendo pecadores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay mayor manifestación, hermano, que el amor de Dios manifestándose en la segunda persona de la Trinidad, descendiendo de los cielos, dejando todo lo que él tenía ya, dejando todas sus riquezas, llegó a este mundo haciéndose pobre, humilde, murió, caminó perfectamente, cumpliendo todas las demandas de su Padre, sujetándose a su Padre, a nuestro Padre voluntariamente. Caminó en este mundo perfectamente y murió, y muerte de cruz, como nos lo describe Filipenses capítulo 2. Y siendo nosotros aún pecadores. No fue que Cristo vino después que ya no éramos pecadores, no. Entonces no hay nadie, hermanos, nadie que merezca el amor de Dios. Él nos ama porque Él es amor y hace parte de su esencia. Dentro de la esencia de Dios, Él es amor, de su naturaleza, es natural en Él. Ninguno de nosotros somos merecedores de su amor. Por eso vemos ese amor que es inmerecido. Pero ese hermoso texto de Juan capítulo 3, versículo 16, que muchos se saben de memoria, es el texto que ha dado lugar a que millares de pecadores como nosotros nos haya dado la entrada a la vida eterna, al reino de Dios. En la parte cuando dice, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que cree. De tal manera amó Dios al mundo, y todos creen que, Dios amó al mundo y ahora todos vamos a entrar a su reino. No, porque el texto no termina allí, porque dice, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La condición es creer, pero ese creer, ese don de la fe, te lo da Dios. Tú, amigo mío, si crees, si depositas todo, no una partecita de tu vida, sino tu confianza completa, absoluta, tu vida al señorío de Cristo, al señorío de nuestro Salvador, es la única manera que puedas tener vida eterna. Pero este don de la fe también, como se los decía, es dada por Dios también. Amigo, ruega al Señor que te salve de Él mismo, que te ale con lazos de amor a sus brazos paternos para que cuide de ti. Es lo único que necesitamos, amigo mío. Abandona todo lo que amas y ama todo lo que aborreces de Dios. Abandona tu vida y ama al Dios que te dio la vida. Así como en este texto de la primera carta de Juan hemos visto el amor declarado, Dios es amor, porque el amor es de Dios, Dios es amor, el amor manifestado y el amor inmerecido que acabamos de ver. También entonces podemos ver el amor testificado. Versículos del 14 al 16 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, vuelve a decir Juan aquí, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Pero amigo, no es en el amor que tú crees, en ese amor temporal, en ese amor terrenal, sino en el amor celestial, en ese amor, en el amor de Dios. Debemos testificar, amado hermano, que Dios mandó a su Hijo para ser el Salvador del mundo, como lo dice el versículo 14. Juan fue testigo directo, pues vio al Salvador resucitado. Nosotros somos testigos indirectos, pero esto no importa y es aún de más valor también delante de Dios. Eso fue lo que Pedro le escribió a las iglesias en su primera carta, cuando decía, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es lo que tenemos que testificar, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que testificar?
No todo aquello que podía testificar Juan, aunque sí la buena noticia que ha llegado hasta nosotros. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, entra en una relación estrecha con el Todopoderoso. Juan lo expresa con las siguientes palabras: Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. El apóstol lo reitera en el versículo 16 como una experiencia personal. Y esto es lo que miles de cristianos han dicho y pueden decir. Eso es lo que nosotros, hermanos, debemos testificar. Así como Dios ha declarado su amor porque Él mismo es amor, así como lo ha manifestado a toda la creación en toda la historia desde el inicio de los tiempos hasta hoy, y que seguro será manifestado cuando Cristo, quien es el amor encarnado, vuelva en gloria en aquel día. Ese día que todo creyente debe esperar ansiosamente. No, mi hermano, tú no debes esperar que esta cuarentena se acabe para ir a tu empresa. Tú no debes esperar que esta cuarentena se acabe porque quieres pasear. El día que tú más debes anhelar como creyente es que Cristo vuelva, estés en cuarentenado o no. Es el día que tú más debes desear en tu vida. Y además que ese amor es un amor inmerecido. Ninguno merecíamos este profundo amor de Dios. Es de ese amor que debemos testificar, amados hermanos. Es ese amor que no merecía yo. Es ese amor que no merecía yo, pero por el puro afecto de su voluntad, el Señor me dio. Ese mismo amor es el que yo debo testificar a aquellos que aún no le conocen. Debemos testificar a toda criatura, tal como Jesús mismo nos mandó, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador, el libertador de nuestro pecado, de todo aquel que cree y confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Y todo el que haga esto, Dios permanece en él y él en Dios. Predicar el evangelio, amado hermano, siempre lo he dicho y sigo insistiendo con esto. Predicar el evangelio es el acto más grande de amor que todo creyente puede ser o puede hacer. Darle las buenas nuevas a esas personas que no conocen de él es el acto de amor más grande que tú puedes hacer. Todos tenemos esa responsabilidad en este mundo. No hay nadie, ningún creyente que no pueda predicar. No es solo de los pastores y predicadores, ese es en el contexto de la iglesia, y ahí está bien, están los pastores, están los predicadores, están los maestros, los ancianos, como lo llames en tu iglesia, no importa, ahí sí están los pastores y ellos están a cargo de predicarte el evangelio día tras día. Pero tú en la iglesia solo vas 5, 6, 7 horas a la semana. ¿Qué haces el resto del tiempo? ¿Trabajas? Bueno, aprovecha y predica el evangelio. Jesús le dijo a sus discípulos: id y haced discípulos. Y es trabajo de todo discípulo hacer esto permanentemente. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, no solo es en la iglesia donde tú debes hablar del Señor. No solo es en la iglesia donde tú puedes manifestar este gozo indecible que tú sientes por el amor, por ese divino atributo que el Señor ha puesto en ti, derramado a través del Espíritu Santo, en donde lo puedas manifestar. No, tú debes tener una vida de gozo permanente donde quieras que estés, y allí manifestar, declarar, testificar el amor de Dios. Este es el testimonio del amor de Dios. Decirles a todos los que no conocen de él que se arrepientan, que confiesen sus pecados delante de él y que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y es esto, mis hermanos, es esto, amigo, que estás aquí, el testimonio del amor de Dios a toda criatura, lo que hará que el amor de Dios pueda transformar los corazones por el puro afecto de su voluntad. Siembra, hermano mío, siembra la semilla, hermano mío, que el Señor es quien da el crecimiento. Y es entonces, y solo entonces, es que podremos experimentar la respuesta de ese amor. ¿Cuál es la respuesta? El amor correspondido. ¿Cómo podemos corresponder al amor de Dios? Entonces hemos hablado de lo testificado, de lo declarado, ¿cierto? De lo inmerecido.
Y ahora, ¿cómo podemos corresponder al amor de Dios? Y he aquí, amado hermano, que yo te ruego que tú medites un tiempo. Y tú, amigo mío, si estás aquí, o aquel que está aquí, que siempre ha dicho que es creyente, que medite en esto que voy a decir. Dice el versículo 19 al 20. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Pero miren lo que dice. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, dice la Escritura. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces podemos ver que correspondemos a ese amor de Dios por dos cosas básicas que dicen la misma Escritura. La primera de ellas, y tal vez este versículo no es tan claro en eso, pero sí Juan en su evangelio, es por guardar sus mandamientos. La primera de ellas es que tú correspondes al amor de Dios cuando guardas sus mandamientos. Cuando el Señor te ha amado y tú crees que estás guardando sus mandamientos, es porque el Señor realmente sí te ha amado. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso fue Jesús mismo quien estaba diciendo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí mismo en el versículo 21 del capítulo 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y sigue diciendo, y el que me ama será amado por ¿quién? Por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, mis hermanos, por guardar sus mandamientos, ahí es donde vemos cómo podemos corresponder a ese amor divino, a ese amor, a ese atributo de Dios divino, a ese atributo de Dios eterno, de que nosotros le amamos porque guardamos sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y para que no queden dudas, 2 versículos después responde Jesús y dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Wow, tremendo, hermoso texto que vemos cómo derrama el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre y del Hijo derramado en los corazones de sus hijos. Porque allí es donde ha hecho morada con nosotros, a través de la tercera persona de la bendita Trinidad. El Espíritu Santo morando en el creyente. Eso es una respuesta a que Dios te ha amado infinitamente. Pero en segundo lugar, amado hermano, no solo es porque guarde sus mandamientos, sino también por amar a los hermanos. Si alguno dice Juan, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, si tú dices que tú amas a Dios, hermano mío, necesariamente tienes que amar a tu hermano. Necesariamente tienes que amar a tu hermano. Por eso es que yo no creo en aquellos que dicen, yo amo a Dios, pero yo no quiero nada con su iglesia. No, no puede ser. Es imposible que tú puedas amar a Dios y estar desvinculado en donde más se muestra el amor de Dios en medio de su congregación. Es imposible que tú digas, yo amo a Dios, pero no quiero nada con su esposa. Mi hermano, yo te pregunto si tú estás en esa posición. ¿A ti te gustaría que un amigo tuyo llegara y te dijera, yo quiero ser amigo tuyo, pero con tu esposa no quiero nada? Es exactamente lo mismo. Tú no puedes amar a Dios, a Jesús, y dejar de amar a su esposa, que es la iglesia. Juan capítulo 13, en el mismo evangelio, del versículo 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy. Decía ahorita Wolfram, quien cantaba, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Tremendo, hermano. No hay escapatoria. La Biblia misma nos aclara quien ama a Dios y que por lo tanto es creyente. La misma Biblia nos declara quiénes son los que aman a Dios y que por lo tanto es creyente. Porque no hay alguien que no sea creyente que ama a Dios. No va a haber nadie en el mundo incrédulo, impío, que se le ha pasado toda su vida en incredulidad que diga, yo amo a Dios. No, mi hermano, no es así, amigo mío. Podemos escuchar a muchos diciendo, yo amo a Dios, pero por sus frutos los conoceréis. Y esos frutos son conforme a la Escritura. No es que yo amo a Dios a mi modo, como dicen muchos, yo amo a Dios a mi manera, yo amo a Dios, yo no voy a la iglesia, pero yo amo a Dios como yo creo que tengo que amarlo. No, amigo mío, si tú estás en esa condición, tú tienes que amar a Dios conforme a la Escritura, a su palabra, a lo que Él reveló especialmente para dejándonos dicho cómo debemos amarle. ¿Y cómo debemos amarle? Guardando sus mandamientos y amando a nuestros hermanos. Si me dices que amas a Dios, pero transgredes su ley sin ningún arrepentimiento, permíteme decirte que no le amas. Permíteme decirte que no le amas. No se trata de que puedas cumplir sus mandamientos, como lo decía ahorita perfectamente, pero sí sinceramente. Y si has pecado violando uno de los mandamientos de Dios, debe haber un arrepentimiento genuino, un dolor por tu alma. Pero si transgredes la ley de Dios y no te duele, permíteme preguntarte, hermano, ¿de qué te ha salvado Dios entonces a ti? ¿De quién? Tú me dices que tú vives una vida en que tú amas a Dios, pero has pecado, has transgredido su ley y no muestras frutos de arrepentimiento. Yo solo te pregunto, ¿a cuál Dios estás amando? Porque no es al Dios de las Escrituras. O si también dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, que es que este hermano es cansón, este hermano es preguntón, este hermano todo lo critica, este hermano todo lo hace, este hermano es insoportable. Mi hermano, te voy a repetir unas palabras de un pastor que decía, siempre recuerda que a tu hermano lo están cincelando, tan. Y esos golpes molestan. Cuando construyen en tu casa, si tú estás viviendo en un edificio y construyen una casa donde al lado hacen una construcción, todo el día el tan. Eso molesta, eso fastidia, sí. Bueno, recuerda que el hermano que tú tienes al lado, a ese le están dando con cincel. ¿Por qué? Porque ese cincel lo está moldeando a su Señor. Pero no te olvides que tú también estás siendo moldeado y tal vez tu hermano ese que están cincelando también está sintiendo los mismos golpes de ti, pero él no se queja ni dice nada. ¿Sabes qué te recomiendo? Órale a Dios por tu hermano. Quizás Dios permite que te pasen todas esas cosas para que puedas orarle a Dios por tu hermano, orarle a Dios por ti, para que puedas decirle, Señor, permíteme soportar a este hermano que parece ser insoportable. Y permíteme saber que tú también salvaste a este hermano, así como me salvaste a mí. La misma sangre que a mí me ha limpiado, la misma sangre que lo limpió a él. Oh Señor, dame misericordia y dame amor por este hermano. Entonces, si lo aborreces, ¿cómo puedes hacerte llamar creyente? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que nunca has visto si ni siquiera puedes amar a ese hermano que diariamente están cincelando? ¿Cómo puedes hacerlo, hermano mío?
¿Cómo puedes tú pensar que Dios te mira con buenos ojos cuando tú dices que le amas a Él, pero no amas a aquella criatura que tiene al lado tuyo, que también ha sido salvada por Él? No puedes, no puedes. Y hay muchas maneras de mostrar ese amor. Yo te ruego, si tú estás viendo esta transmisión, así como todo lo debemos hacer creyentes, debemos revisarnos delante de Dios si estamos correspondiendo ese amor declarado, ese amor testificado, ese amor inmerecido, si estamos correspondiendo conforme a ese atributo de amor que solo proviene de Dios naturalmente e inherentemente para nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a revisarnos permanentemente conforme a su ley, la cual es santa, justa, agradable y perfecta a sus ojos. Amén. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú nos muestras a través de tu palabra, Señor, quién eres tú y quiénes somos nosotros, Padre. Tú nos muestras, Señor, que tú no nos amas tal y como somos, sino que tú nos amas a pesar de lo que somos. Y no podemos quedar nunca tal y como somos, porque tu amor regenera nuestro corazón y nosotros no somos lo mismo que cuando tú nos encontraste, Señor. Pero a pesar de nosotros, tú nos amaste. Diste lo más preciado que tienes, Señor, a tu Hijo, por amor a tu pueblo, por amor a tu iglesia, Señor. Permítenos entender, bendito Dios, que tu amor es infinito, que tu amor es eterno, que tu amor no cambia, que tu amor no depende de lo que hagamos o no hagamos, Señor. Pero sí que entendamos que nosotros debemos corresponder por ese amor que tú has dado, Señor. Guardando tus mandamientos, amando a nuestros hermanos, amando a nuestros enemigos, amándonos los unos a los otros. Oh Señor, gracias. Gracias porque aún en ellos, Señor, tú, de tu soberana gracia, por el puro afecto de tu voluntad, sobrenaturalmente tú nos ayudas, Señor. Tú nos santificas para poder nosotros amar como tú lo has mandado, Señor. Porque tú has prometido, Señor, que nos llevarás y nos harás conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, en el cual Él es glorificado, Él es santificado, Él es alabado, exaltado hasta lo sumo. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder, toda la gloria, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Todopoderoso. Oramos porque el Espíritu Santo nos mueve a orar. Orarte a ti, Señor, por amor a ti y en virtud de la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo y para tu eterna gloria por los siglos de los siglos. Amén.